Hoy voy a intentar desvelaros por qué el hecho de escuchar contenido sonoro a través de nuestros auriculares transmite mucha más intimidad que hacerlo a través de los altavoces. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida, como cada día, de lunes a viernes, a este Metapodcast diario. Hoy voy a hablaros de un tuit y de un artículo que trajo Manu de la Chica a Twitter el pasado 4 de marzo y que decía lo siguiente en su tuit. Lo de la intimidad en los podcasts también tiene que ver con esto. Un estudio de varias universidades de Estados Unidos ha demostrado que la escucha con auriculares aumenta la cercanía, la empatía y el poder de persuasión del locutor. Y enlazaba a un artículo publicado en la web de la Universidad de California titulado de la siguiente forma: Una voz dentro de mi cabeza, el poder persuasivo que tienen los auriculares en los oyentes. En este artículo comienzan indicando que los estadounidenses pasan una media de 4 horas diarias escuchando audio, ya sea música, radio o podcast, y lo hacen a través de altavoces o bien con auriculares. Y ahí está la clave del estudio del que os voy a hablar. Lo primero que aclaran es que no es lo mismo escuchar contenido sonoro a través de los altavoces que a través de los auriculares. Si lo escuchamos a través de altavoces, el sonido nos llega desde el exterior. En ambos casos nos llega desde el exterior, pero en el caso de los altavoces como que lo notamos mucho más lejano. Lo compartimos con más gente, lo compartimos con el aire y nos llega, digamos, desde una lejanía. Sin embargo, con los auriculares nos llega desde nuestro interior, entre comillas. Yo sé que también llega desde el exterior, pero el caso es que como solamente lo escuchamos nosotros, parece que nuestro cerebro lo asimila como si lo estuviéramos escuchando desde nuestro propio interior. Según una investigación llevada a cabo en la Universidad de San Diego, en California, la Rady School of Management, a más de 4.000 personas y publicada en el medio, la revista o periódico Comportamiento Organizacional y Procesos de Decisión Humana, que os podía decir el nombre en inglés, pero me va a costar muchísimo y os lo dejo mejor en las notas del episodio porque es un palabra que no sé pronunciar directamente, prefiero ser sincero. Los oyentes que utilizan auriculares sintieron cercanía con el narrador, locutor u orador, o en este caso, podcaster. On Amir, el profesor de marketing de la Escuela de Rady de la Universidad de California en San Diego, co-creador de este estudio, indicó que descubrieron que los auriculares producen un fenómeno llamado localización en la cabeza, que hace que el comunicador o podcaster suene como si estuviera dentro de nuestra propia cabeza. En consecuencia, los oyentes perciben a los comunicadores como mucho más cercanos, tanto física como socialmente. Y como resultado, los oyentes perciben al transmisor de este mensaje como algo más cálido, mucho más sentido, lo sienten y se comportan de una manera más empática hacia él y son más fáciles de persuadir por él. Ojo también con esto, hay que tener cuidadito. Por ejemplo, en uno de los experimentos que utilizaron, lo llevaron a cabo con la plataforma Amazon Mechanical Turk para encuestar a 1.310 adultos que escucharon un clip de una madre y una hija hablando sobre la falta de vivienda. Los participantes fueron divididos en dos grupos, asignados aleatoriamente, que se dividían entre gente que lo escuchó con auriculares y gente que lo escuchó con altavoces. Aquellos que escucharon este clip de audio con auriculares o audífonos informaron que se sintieron como más empáticos hacia esas voces y que la madre y la hija parecían mucho más genuinas y mucho más cercanas en comparación con quienes los escucharon a través de escucharon este audio a través de los altavoces. Por eso yo quiero hacer un pequeño experimento. Dejadme que os recomiende que este podcast lo podéis escuchar con vuestros auriculares o con vuestros altavoces. A mí me da igual, lo que quiero es que os suscribáis. Podéis hacerlo a través de Apple Podcast, Spotify, Spreaker, iVoox, TuneIn, Anchor o Google Podcast. Y por supuesto, también hacerlo a través de vuestro propio feed para llevarlo a vuestra aplicación de podcast favorita. Espero que este pequeño experimento os haya causado más cercanía con esta variabilidad de voces. Pero bueno, ojalá funcione este pequeño experimento que he hecho y durante los próximos días vea cómo se disparan las descargas de este podcast y las suscripciones. Ojalá que haya servido esta muestra como la que han hecho en la Universidad de California. Otra encuesta que hicieron en este estudio.
Esta vez una que se realizó de manera online y que incluyó a más de 800 adultos y en la que probaron la capacidad de persuasión de los narradores. Los participantes tenían que escuchar un clip de un orador que describió cómo sus padres murieron trágicamente en un accidente automovilístico cuando fueron atropellados por un conductor que conducía distraído. El locutor en cuestión, después de esta narración, habló sobre los peligros de enviar mensajes por el móvil mientras se conduce. Los oyentes con auriculares indicaron que enviar mensajes de texto mientras se conduce es mucho más peligroso y causaba más muertes que aquellos que lo escuchaban este mismo mensaje a través de los altavoces. Es curioso, pero cierto, y aquí la verdad que a mí me ha hecho reflexionar un poquillo y quizás a lo mejor nos tenemos que poner en contacto con la DGT para que empiecen a patrocinar podcasts, o al menos no patrocinar, pero mandar campañas a través de los propios podcasts y se dejen de poner tantas imágenes espeluznantes en las televisiones, que hay veces que se pasan 3 pueblos y lo único que consiguen es que la gente aparte la mirada y se haga insensible a todo esto. Pero bueno, que nos desviamos. El último estudio que reseñan en el artículo, que os dejo en las notas del episodio, esta vez trataba de un trabajo de campo que realizaron en el propio campus de la Universidad de San Diego y midió los cambios de comportamiento. Los transeúntes en el campus escucharon un segmento de un podcast y tuvieron la oportunidad de escribir una carta en apoyo al podcaster que escucharon al recibir un premio. Cuando esta persona fue premiada, pues daba un pequeño discurso y eso fue lo que transmitieron a los residentes de este campus. También podían inscribirse para obtener más información sobre este podcast y sobre cómo podían ayudar a difundir la empresa de este podcaster, que era una empresa llamada Aira. Aquellos que escucharon el podcast a través de los auriculares fueron significativamente más propensos a aceptar ayudar a la propia comunicadora, a la propia podcaster, escribiendo una carta de nominación para ella, para reseñar todavía más este premio que le habían dado y también a recibir más información sobre cómo podían ayudar a su empresa, en comparación con los participantes que lo escucharon a través de altavoces. Por cierto, la empresa Aira, la que se describía en este mensaje, se dedica a transmitir la información visual que la gran mayoría de gente podemos ver con nuestros propios ojos, pero que por desgracia otras tantas personas no pueden recibir por diferentes problemas oculares. De ahí que el audio sea tan importante para esta empresa, para esta podcaster y para estos participantes del estudio. Se sintieron mucho más empáticos con ella y al final al cabo le ayudaron mucho más los que lo escucharon con auriculares que con altavoces. Para ir cerrando, el artículo recoge algunas afirmaciones finales sobre el propio estudio, como por ejemplo, si el objetivo es que los oyentes se sientan cercanos al comunicador o que su mensaje los convenza, como en un anuncio o algo de servicio público, los propios administradores de los podcasts deberían considerar colocar un anuncio o un mensaje en un programa que se consume a menudo con auriculares, como un podcast, que digamos que se escucha mucho más porcentaje a través de auriculares que a través de altavoces. Esto lo dijo Alicia Lieberman, la profesora asistente de marketing en la Escuela de Administración Anderson de la Universidad de San Diego. Por otro lado, si un mensaje no requiere que los oyentes experimenten ningún tipo de sentimiento de cercanía con el propio podcaster o comunicador, pues entonces el lugar donde haya que poner el mensaje pues es un poquito indiferente. Da igual que sea un podcast, da igual que sea un programa de radio o da igual que sea el altavoz de un centro comercial. Aquí pues si no queremos, digamos, causar empatía, nos da igual, pero si lo que queremos es llegar al oyente de una manera mucho más directa, mucho más cercana, mejor en un podcast. Unai Mir, el co-creador del estudio del que os hablaba al principio del episodio, agregó que, por ejemplo, las empresas pues podían enviar auriculares a sus empleados para fomentar el uso de estos auriculares en las conversaciones telefónicas, ya que aumenta la colaboración, nos hace como más cercanos a nuestros propios compañeros de trabajo, especialmente en la hora del teletrabajo en remoto, en la era del teletrabajo que estamos viviendo, Para finalizar el artículo, recogen otras declaraciones de Unai Mir, el co-creador que acabo de reseñar, que decían lo siguiente: claramente, nuestra investigación requiere que las personas influyentes, los bloggers y los podcasters, quieren asegurarse que las personas escuchen con auriculares sus episodios porque eso crea un vínculo especial. Nuestra investigación propone que no solo es el qué
o al quién escuchan las personas, lo que influye en sus juicios, decisiones y comportamientos, sino también el cómo escuchan el mensaje, o sea, a través de los auriculares. Y a mí este estudio la verdad que me parece muy pero que muy interesante, y a mí me ha hecho reflexionar, ya que no solamente con los podcasts, la radio, con la música siento esta diferencia. Por ejemplo, cuando vosotros escucháis una música a través del altavoz de un centro comercial o de un autobús o de un coche que pasa por la calle, ¿lo sentís igual de cercano que cuando lo escucháis en vuestro propio coche? Si lo escucháis en vuestro propio coche cuando estáis acompañados, ¿lo sentís de una manera distinta a cuando lo hacéis cuando lo estáis escuchando solos en vuestro coche a través de los altavoces? Y todavía rizo un poquito más el rizo. Si lo escucháis vosotros mismos en vuestros auriculares, solamente vosotros, ¿cómo sentís ese podcast? ¿Cómo sentís esa música? ¿Cómo sentís ese programa de radio? Yo creo que todos lo sentimos de una manera mucho más cercana. Seguro que muchos de vosotros sois de los que, ya no voy a decir bailáis, pero seguís el ritmo con vuestro cuerpo cuando escucháis una canción a través de los auriculares. Con vuestro coche a lo mejor hacéis algún tipo de gesto también, pero no lo hacéis de la misma manera que si lo escucháis con muchísima más gente o cuando vais acompañados en el coche. No, porque os llega de diferente forma. Y esto mismo es lo que ocurre con podcasts como el que estáis escuchando ahora mismo. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.